Mucho gusto, ¿qué tal? Soy el doctor Isidro Juárez Vázquez, soy especialista en medicina de urgencias. Actualmente me encuentro laborando en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza en el turno vespertino. Tuve una invitación por parte de la delegación para hablar sobre el tema, el cual vamos a exponer e iniciamos con el uso racional de antibióticos en los servicios de urgencias, decisiones rápidas e impacto duradero. Dentro de la agenda a tratar durante esta exposición hablaremos de la definición de infecciones asociadas a la atención en la salud, la importancia de las infecciones asociadas a la atención de la salud, las IAS en México, los paquetes preventivos, qué son los paquetes preventivos, la vigilancia de los paquetes, uso racional, complicaciones, apego y las conclusiones que vamos a realizar durante esta exposición. ¿Qué son las IAS? Son infecciones asociadas a la atención en la salud. Son conocidas inicialmente como enfermedades nosocomiales u hospitalarias, que estas principalmente se desarrollan siempre durante la atención inicial de los pacientes. Como sabemos, las áreas de urgencia siempre son la puerta de entrada de todos los pacientes, por lo que pues estas se pueden incubar desde el momento que está la admisión de los mismos. Pueden aparecer inclusive después de que los pacientes han sido de alta y presentan efectos adversos más frecuentes asociados a los cuidados propiamente de los pacientes. El impacto de esta, pues se menciona que aproximadamente 2 millones de pacientes adquieren una infección asociada a la atención de la salud. Esto es un registro que se tiene aproximadamente en Estados Unidos, de los cuales se pueden registrar aproximadamente 90,000 muertes al año. Esto también tiene un impacto muy importante respecto a lo económico, ya que esto genera aproximadamente 5 millones de dólares con un costo, el cual es atribuible durante los servicios. De esto igual vamos a ir deslindando principalmente los tipos de infecciones que van a estar asociadas a la ventilación, y uno de los principales que se tiene registrados es que 80,000 infecciones se presentan principalmente por los catéteres que se utilizan durante la atención de los pacientes y sus ingresos en urgencias. Estas, pues de las cuales de estos 80,000 se registra que 28,000 aproximadamente de estas muertes están asociadas a catéteres por año. Actualmente aquí en México se está regulado todo esto bajo la norma 45, que esta se regula bajo la vigilancia epidemiológica para la prevención y control de IAS. La prevención de las infecciones nosocomiales debe ser una prioridad en toda institución de atención a la salud. Todo programa de control de infecciones tiene que contar con una estructura sólida, esta la cual, pues en todo nivel institucional, va a estar formada principalmente por equipos de enfermería, un epidemiólogo, un infectólogo y propiamente personal que se encarga de estas áreas, los cuales son los que realizan todo el control de censos y pues prácticamente el propio equipo de epidemiología de cada unidad, pues son los que llevan un censo, llevan un control de todos estos registros. Todo esto obviamente fundamentado y apoyado por las autoridades de cada institución. ¿Esto a quién va dirigido principalmente? Como sabemos, los principales equipos de contacto que se tienen por parte en los niveles hospitalarios, pues es el organismo que está conformado por el equipo de enfermería, epidemiólogos e infectólogos, que de hecho el infectólogo lo ideal sería que él sería el líder de este equipo para poder llevar todo este censo y el control de estas enfermedades, así como los administradores de los servicios de salud. También hay otras áreas pertinentes las cuales influyen de manera extrínseca, como son las áreas de farmacia y las áreas de microbiología que están en cada área de los hospitales. Todo esto de una manera para coordinar las actividades para tener una adecuada detección, investigación y registro y notificación y análisis principalmente de todos estos datos recabados y para saber cuáles inclusive son los principales patógenos, que esto más adelante nos va a ayudar y se los va a comentar cómo es la importancia de esto. La vigilancia de estos paquetes principalmente son un grupo de prácticas clínicas o procesos basados en la mejora de evidencia disponible. Cuando se realiza en conjunto en forma confiable, producen resultados sinérgicos. Como lo acabo de mencionar, una vez obteniendo nosotros un recurso, teniendo un censo
y con esto, de esta manera, poder lograr y obtener una adecuada captación de cuáles son los agentes patógenos que influyen, pues esto nos va a permitir a nosotros desde primera línea que tenemos a los pacientes desde su ingreso, saber cómo los podemos tratar. Ya que todo esto, pues con el objetivo principal de brindar atención eficaz hacia todos los pacientes. La vigilancia por paquetes, pues el objetivo general es implementar que estos paquetes de prevención sean para todas las unidades de atención médica y pues esto nos puede ayudar a crear un modelo el cual se pueda estandarizar a nivel nacional. Esto nos ayuda a mejorar y contribuir a una mejora a la calidad de la atención y principalmente a toda la seguridad del paciente en las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Las acciones generales pues son procesos que dentro de los cuales sabemos que debemos de contar básicamente con el equipo necesario, tenemos que contar también principalmente fomentar, como se sabe, el lavado de manos, que es la primera arma que tenemos y que se ha documentado como que es la más eficaz y la principal de todas para poder prevenir y poder evitar que haya complicaciones posteriores en los manejos de los pacientes. Todo esto pues va a generar programas generales de seguridad y con esto vamos a brindar una calidad de atención al paciente. Asimismo, pues podemos hacer una actualización de las políticas, procedimientos relacionados a todo esto, como lo mencioné previamente, al manejo de la ventilación, al manejo de los catéteres y principalmente el principal gatillo de todo esto es iniciar qué antibióticoterapia, se va a iniciar de instancia a estos pacientes. Deben ser parte de la rutina de la atención sanitaria para todos los pacientes, inclusive no solamente se debe considerar durante los manejos de entrada en urgencias, como es el tema principal, pero pues inicialmente esto es complementario a los momentos de estar hospitalización o dentro del tiempo que el paciente se encuentra dentro de la atención o el área de una hospitalización. Las políticas para el uso de antisépticos y desinfectantes tienen que ser un poquito más estables, se tienen que seleccionar o todo esto tiene que estar de acuerdo o basado en artículos científicos y pues principalmente se ha registrado que por ejemplo en niños recién nacidos menores de 1.5 kilos pues el antiséptico de elección es el alcohol al 70%, ¿sale? El alcohol etílico también isopropílico para realizar la asepsia de las manos al 70% es una de las opciones, así como la iodopovidona al 10%. Inclusive hay combinaciones como el alcohol etílico o isopropilado al 70% con el gluconato de clorhexidina al 2%. Como sabemos, la clorhexidina se utiliza mucho también para lo que es el aseo bucal durante las ventilaciones, que de hecho eso nos ayuda a prevenir infecciones asociadas a la ventilación. Hay otras opciones generales que se pueden realizar, como ser una política establecida para el uso de los desinfectantes, y del proceso de esterilización del material y del equipo. Lo ideal siempre va a ser en un primer mundo, siempre contar con todo el material nuevo prácticamente, o si se tiene el equipo adecuado, el cual esté esterilizado para todo proceso que se realice, ya sea dentro del proceso de intubación, ya sea del proceso para realizar un catéter, inclusive los compañeros de enfermería tienen que tener un kit específico, el cual pueden utilizar para hacer la canalización de los pacientes. Estas tienen que ser unas políticas y procedimientos de limpieza y de desinfección que también tienen que estar no solamente apegados o exclusivamente para los procesos que realizamos nosotros como personal de salud, sino también de todo el equipo que puede estar y todo el ambiente cual rodea al paciente. Todo esto incluye desde el proceso en que los compañeros de limpieza están realizando o la forma en cómo realizan el aseo, así como también como todos los vemos día a día en el hospital, que son los cambios de las sábanas, cambios y la limpieza de los muebles que están cerca de los pacientes, así como todos los equipos. Sabemos que todos estos pues son fomites y pues prácticamente esto nos va a ayudar a nosotros también a estandarizar un protocolo, un proceso específico para que de esta manera se tenga una desinfección y se tenga un acercamiento hacia el paciente. Todo esto con la finalidad de estar evitando que pasen este tipo de situaciones. Hablando propiamente del uso racional de los antibióticos, esto se define como el esfuerzo persistente de las instituciones de perfeccionar las prescripciones de antimicrobianos con la finalidad de mejorar el desenlace de los pacientes
mantener costes, que esto es algo externo, pero también ayuda también propiamente al instituto a disminuir los costos y de una manera ser más efectivos, y con esto estar evitando efectos adversos de estos medicamentos sobre los pacientes. También con esto, como se planteó inicialmente, evitar las resistencias bacterianas, que como sabemos para el panorama del 2050, pues esto se está reflejando de una manera inclusive más persistente. Yo como lo puedo, en el área que lo puedo ver, de atención de primera instancia, yo puedo tener a los pacientes en los cuales desde un momento que los ingreso, te damos cuenta que ya han sido multitratados, y entonces todo esto complica prácticamente el manejo de los pacientes. Con esto, quiero mencionar principalmente que en las guías mencionadas de Survival Sepsis también se menciona que el uso de pruebas rápidas nos permiten tomar decisiones. Lamentablemente tenemos estudios principalmente como son el urocultivo, los hemocultivos y las secreciones, que prácticamente desde que se instalan y se pueden obtener estas muestras hasta que se mandan y se procesan, prácticamente pasan hasta aproximadamente de 2 a 3 días en algunas instituciones, en otras inclusive hasta 7 días, se puede prolongar hasta más a 10 días. Durante todo este tiempo, pues lo que tenemos que hacer es una implementación de prácticamente una antibioticoterapia empírica, pero todo esto con la finalidad de evitar que este paciente se siga complicando más. ¿En qué nos vamos a fundamentar del tratamiento del inicio empírico? Yo sugeriría, y prácticamente también en lo que se ha visto en la literatura internacional, así como los demás consensos, lo ideal es que siempre se tiene que hacer una historia clínica enfocada al paciente, siempre tiene que hacer énfasis en principales focos de infecciones en los cuales está ocurriendo el paciente en ese momento, y en eso nos vamos a enfocar. Por ejemplo, hay que preguntar, o en un ejemplo así muy vago podemos decir, si es un paciente que está ocurriendo por infección de vía urinaria, siempre hay que enfocarnos principalmente en la historial. ¿Cuántos episodios ha tenido al año? ¿Qué tipo de antibiótico-terapia ha estado utilizando? ¿Qué otras medidas ha estado tomando aparte de tener no nada más el uso de antibióticos, como una manera rápida en la cual podemos abordar a estos pacientes? Con esto nosotros podemos ver y podemos determinar qué tipo de inicio de antibiótico vamos a iniciar. Todo esto con la finalidad de estar evitando, como ya se mencionó, que tengan una complicación, y esto de un seguimiento hacia las resistencias bacterianas, y pues prácticamente vamos a evitar que este paciente desde su ingreso se complique más. Se tiene que dar un seguimiento ya con los resultados de los estudios, ya teniendo el antibioticograma, pues prácticamente con eso nosotros podemos ver qué es el medicamento de elección. Recordemos que la sensibilidad, pues hay que utilizarla siempre como el menor factor, el menor índice que esté apegado a punto o menor a 0.5, siempre va a ser mejor para inicio del tratamiento antes que los demás, porque sabemos que los resultados, por ejemplo, por lo general nos reciben que tenemos prácticamente 7 antibióticos de los cuales son sensibles. De estos tenemos que seleccionar el menos lesivo del paciente. Con esto vamos a dar seguimiento con nuevas tomas de cultivos posteriores al tratamiento, y sabemos que también con esto pues prácticamente los hemocultivos, que es de lo más difícil que se puede lograr o que se puede tomar, es porque pues prácticamente lo ideal siempre tiene que ser estandarizado el proceso ya sea que tienen que tener durante el pico febril del paciente, y yo sugeriría que se puede hacer el anterior y el posterior a su ingreso. ¿Sale? Con esto se va a tener una mejora de la percepción de los antibióticos, y pues prácticamente es como la sobreexpresión en ese momento del patógeno. Dentro de esto, pues hay complicaciones que siempre van a desenrollar o van a culminar en esto, como son las infecciones de vía urinaria, principalmente por el uso de catéteres vesicales. Como sabemos, en estas áreas tenemos infinidad de pacientes con catéteres vesicales que no solamente se tratan en el área de urgencias, teniendo en cuenta desde el primer contacto desde las clínicas, inclusive viendo desde las clínicas de medicina familiar, pues con esto nos podemos nosotros dar seguimiento, que inclusive estando ahí sabemos que llegan pacientes con sondas, entonces siempre es la importancia
importante la periodicidad del recambio de las sondas. Literaturas mencionan que puede estar desde 21 hasta 30 días, dependiendo del contexto del paciente. Lo ideal es que estas sondas siempre tienen que estar pues recambiadas dentro del tiempo de los 21 días y con la técnica adecuada que se tiene que realizar adecuadamente con la asepsia y la antisepsia en la región al momento de hacer el recambio. Sabemos que también por los procedimientos quirúrgicos nosotros tenemos demasiada admisión de procedimientos que son quirúrgicos que llegan con infecciones del sitio quirúrgico. Todo esto también aunado no solamente a los cuidados propiamente de los pacientes, del área médica o del área de enfermería, sino también tenemos que tener un contexto principal en base a también los pacientes, los factores que los rodean. Son enfermedades principales que tienen como de trasfondo, como pueden ser enfermedades autoinmunes, enfermedades crónico-degenerativas, como en México sabemos que la diabetes es de las mayores o de la mayor extensión. Entonces todo esto no solamente nos ayuda, nos complica más a que indistintamente, aunque se tomen todas las medidas necesarias, siempre va a haber complicaciones e infecciones. Como se menciona anteriormente, también nosotros tenemos en las áreas de reanimación o inclusive ya posteriormente hospitalizados, son pacientes que tengan que tener con asistencia mecánica ventilatoria, de las cuales, pues, como insisto, tiene que hacerse un proceso adecuado bajo la higiene y el protocolo y el estandarizado para estar evitando que con esto se complique hacia las neumonías. Inclusive se ha determinado que, o se ha visto que prácticamente tenemos agentes aislados, como son E. coli a nivel de vía aérea, que pues prácticamente todo esto pues es como prácticamente una contaminación del mismo durante los procesos propiamente al momento de la atención, así como esto se ha visto que también ha tenido un poco mayor impacto durante el posterior por la manipulación excesiva de los tubos endotraqueales, así como los recambios de los mismos durante los traslados de los pacientes, ya sea a una unidad de cuidados intensivos o inclusive la toma de estudios tomográficos o algún otro estudio, con estas movilizaciones también excesivas y también por el cuidado no adecuado de cómo fijar los tubos al momento de hacer la movilización, pues todo esto desemboca en una neumonía asociada a la ventilación, ¿sale? También dispositivos que son de acceso intravascular, como lo sabemos los catéteres, es el ejemplo principal. Entonces, dentro de los paquetes de atención sabemos que también hay un paquete específicamente para todo esto, para infección de vías urinarias, para sitio quirúrgico, para neumonías y ahorita actualmente para de los catéteres, pues sabemos que tenemos que tener doble control con los guantes, los campos, al realizar la asepsia, la antisepsia y con solamente lo ideal sería nada más poder realizar una punción y estar evitando las multipunciones para que con esto tengamos un mejor desempeño hacia el inicio del tratamiento de los pacientes, así como estar evitando la manipulación excesiva. Sabemos que hay pacientes que se les tiene que estar administrando antibióticos vía intravenosa todo el tiempo, pero pues esto también se tiene que realizar de una manera estandarizada. Sabemos que se tiene que colocar campos estériles, se tiene que tomar gasas con solución desinfectante, hacer la asepsia y la antisepsia de los catéteres y de los puertos, esto antes de poder utilizarlos, hacer la administración adecuada de los medicamentos y posterior a eso tiene que hacer un lavado posterior a los puertos. Todo esto también de una manera que nos va a ayudar a aislar todos estos puertos también para estar evitando que tengan ese tipo de complicaciones. Dentro de los microorganismos se encontraban principalmente 5 patógenos, de los cuales podemos aislar como E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter y los Staphylococcus aureus, que son de los principales agentes que tenemos pues prácticamente en todas las unidades hospitalarias. Un ejemplo es el E. coli, pues prácticamente eso se puede erradicar prácticamente con una adecuada limpieza y desinfección, una adecuada higiene de manos, que es la puerta de entrada ante todo. Ya sabemos las medidas de acción de los pacientes, el cuidado antes y posterior a poder estar en contacto con los pacientes. Sabemos que es un fermentador de bacterias gram negativas y pues habitualmente se encuentra a nivel intestinal, que como les comentaba hace rato, pues sabemos que luego se ha aislado esto a nivel respiratorio en las neumonías y pues por translocación bacteriana también se puedan encontrar en vía urinaria, ¿sale? Todo esto pues tienen una mortalidad, este patógeno afortunadamente no es, bueno, se puede considerar variable siempre y cuando no sea un E. coli resistente, ¿sale?
Dentro de esto, pues tenemos que tener un apego a todas estas normativas. En general, los resultados son buenos con una disminución de tasa de desinfección por al menos del 20 al 50%, siempre y cuando tengamos todas estas medidas que ya se han mencionado previamente. En algunos casos, esta reducción puede ser más baja y se ajusta y se puede justificar, a una continuación de un paquete de atención, el cual siempre tiene que estar estandarizado. Los beneficios de estos pues simplemente se van a reflejar principalmente en el paciente al momento de su estancia intrahospitalaria y de acuerdo a su evolución, y con esto también vamos a estar determinando que no tenga complicaciones de los mismos. Después, lo importante aquí de todo es recordar que los paquetes funcionan con la regla de todo y nada. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que hacerlos estrictamente como están establecidos, y con esto prácticamente es como vamos a tener un desempeño favorable. ¿Qué es nada? Pues prácticamente el estar evitando, el ser intermitente o el no tomarlos en cuenta, pues prácticamente con esto no vamos a tener una adecuada respuesta, inclusive puede llegar a complicar más a los pacientes por no tener un adecuado apego. Pues con esto, lamentablemente aquí en México se ha tratado de hacer la prevención de las infecciones y se ingresan de estos pacientes cuando ingresan a las áreas de urgencias, por lo cual se ha tenido que todo esto se ha visto con compañeros, aparte se han hecho encuestas inclusive que se han reflejadas en múltiples instituciones, en donde se ha podido reflejar que todo esto tienen gatillos principales. ¿Y cuál es la principal de todas que se ha detectado? Que es la falta de la conciencia de la importancia de hacer todos estos paquetes al momento de la atención de los pacientes. Como comenté, sabemos que hay una magnitud que luego nos puede llevar a algo que no podemos tener un control completo, ya sea el caso de nuestro hospital allá en Zaragoza, que somos más de 120 pacientes, que lo cual puede complicar un poquito la atención de lo mismo, pero esto no nos indica que no tengan que ser algo estricto. Afortunadamente todo nuestro equipo y los compañeros de enfermería siempre realizan las mediciones y todo el apego a estos equipos de atención. También sabemos que también hay fallas luego en los recursos y faltas de capacitaciones que también son principales para que poder tener en cuenta siempre estas actualizaciones, que de hecho es la finalidad de este tipo de cursos, para poder hacer que estas actualizaciones siempre estén presentes todo el tiempo y con lo mismo también dar todo esto a una mejor atención de la salud del paciente. Dentro de las estrategias que se plantean, pues hay que hacer un trabajo interdisciplinario, realizar una bajada de información. Con esto tenemos que hacer una recolección de la información, hacer un debriefing, sacar unas estadísticas, sacar conclusiones, y con esto podemos hacer toma de decisiones, ¿sale? Tenemos que tener conocimiento y dominio de cada subproceso relacionado a las infecciones asociadas a la atención en la salud. Con esto pues tenemos que hacer una auditoría de todos los procesos para identificar acciones, para saber en dónde estamos fallando y en dónde tenemos que tener más énfasis. Y de esta manera vamos a lograr hacer una corrección de los puntos críticos, que los cuales son los que podemos hacer que se haga todo de una manera más eficaz hacia esta atención. Bueno, esta información fue bajada o utilizada del manual para la implementación de las acciones acciones para prevenir y vigilar las infecciones asociadas a la atención en la salud, y pues obviamente la norma que establece el Instituto Mexicano del Seguro Social en el 2017. Muchas gracias por la atención. Espero que esta información que se haya establecido pueda ser algo de su apoyo en cualquier nivel de atención, no solamente en las áreas de urgencias, sino que pues prácticamente nos enfoquemos desde el momento que estamos desde el primer contacto en consultorio hasta que podamos realizar o que tengamos que estar en contacto con nosotros a nivel hospitalario. Recordemos que lo principal es saber utilizar todo este punto para poder hacer un punto de atención inicial. Gracias.